carrera, la, car- perdón, la carrera de química farmacéutica dirigida y bajo la dirección de la doctora Ángela Caro, quien se encuentra en la sesión acompañándonos. Estamos comprometidos en respaldar este espacio de construcción de conocimiento y desarrollo de actividades académicas en colaboración, tales como lo mencionó el doctor Federman, el curso en farmacoinformática, con el fin de fortalecer la alianza entre la academia y la investigación en busca de soluciones innovadoras en el diseño de fármacos. Muchas gracias nuevamente por este espacio y por darnos la oportunidad a la Pontificia Universidad Javeriana de participar en estos espacios tan enriquecedores desde el punto de vista académico. Estimada doctora, muchísimas gracias a ustedes por apoyar todas estas actividades del colegio eh, y trabajar de manera conjunta para el fortalecimiento de todas las competencias de nuestros colegas. Apreciado Federman, nuestro presidente nacional, por favor, puede dar un saludo y presentar al doctor David, ¿vale? Muchas gracias, doctora Ángela, Dios le pague. Federman. Bueno, muchas gracias. Pues por supuesto, el doctor David Ramírez es un reconocido investigador y químico, primero licenciado en biología, luego químico farmacéutico, que desde la Universidad de Concepción nos acompaña hoy y quien va a ser el expositor y ponente principal de un curso que vamos a desarrollar. Perdón, ya. Federman, disculpa, Ya, no se escucha. ya. ¿Listo? Bueno, les decía Ok. que muchas gracias. Aló, ¿me escuchan? Bueno, les decía que le doy la bienvenida al doctor David Ramírez. Es un profesional que nos acompaña el día de hoy. Él es profesional químico, farmacéutico. Doctor, pues aquí el tema de los doctorados y postdoctorados se lo dejo en su presentación, pero quiero decirles que es una persona muy estudiosa y ha tenido la deferencia de acompañarnos gracias a la invitación de la Pontificia Universidad Javeriana. Y pues el día de hoy, pues este grupo de colegas está ávido de escuchar su ponencia y por supuesto, si se animan a acompañarnos en el curso que nos va a dictar el próximo mes en Bogotá, en las instalaciones de la Universidad Javeriana, será muy grato que estén allá y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, presidente, por la presentación. Bueno, quisiera agradecer puntualmente y especialmente al colegio por el apoyo en estas actividades. Creo que es importante un poco la difusión de todo el quehacer farmacéutico, ¿cierto? En el que estamos involucrados en términos profesionales, académicos, personales, y es muy relevante todo eso. Entonces, agradezco mucho también a la Universidad Javeriana por el apoyo y puntualmente y muy especialmente a la doctora Ángela Caro, con quien en los últimos años hemos venido trabajando y creo que hemos establecido esta relación muy interesante en cómo los nuevos profesionales o los futuros profesionales que están en proceso de formación pueden obtener de una vez todo este conocimiento y por lo menos acceder a lo que se está haciendo en otras latitudes. Bueno, Bueno, dicho es, profe, disculpe. Paso entonces a presentar de manera formal al profesor David Ramírez. Él es licenciado en Química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Ciencias Aplicadas con énfasis en Biofísica Teórica y Computacional de la Universidad de Talca, en Chile. Realizó su primer postdoctorado en Diseño de Fármacos de la Universidad de Talca y el segundo postdoctorado estudiando la homeostasis de metales de bacterias en el Instituto Politécnico de Massachusetts. ¿Qué pasó? Perdón.
Bueno, continúo. Por favor, agradezco, mantengamos los micrófonos cerrados para evitar interrupciones innecesarias. No olviden que pueden escribir sus preguntas en el chat o al final podemos dar el uso de la palabra levantando la mano y asignamos en orden para que formulen su pregunta al profesor David. Continúo con la presentación de él, pues de verdad que tiene una hoja de vida interesantísima y una experticia muy valiosa, por lo cual pues les agradezco a todos, especialmente a la Javeriana, a Ángela, las dos Ángelas, al colegio, por permitir su presencia en este espacio. Hoy en día el profesor David es profesor del Departamento de Farmacología de la Universidad de Concepción en Chile, donde lidera el Laboratorio de Fármaco-Informática y Diseño de Fármacos. Su trabajo se centra en diseñar alternativas terapéuticas contra enfermedades complejas, principalmente neurodegenerativas, empleando aproximaciones teóricas y experimentales. Entonces, pues señoras y señores, tenemos un súper exponente esta noche, como todos los que hemos tenido, pero especialmente hoy un tema sumamente innovador. Bienvenido, profesor David. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias por esa presentación bueno, y como venía diciendo, por invitarme el día de hoy a compartir con ustedes. ¿Confirman, por favor? Está bien la pantalla bien, ¿cierto? Sí, señor. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces, como estamos en esta modalidad virtual, si por alguna razón se corta la comunicación o algo, y cuando vuelva me pueden escribir y yo retomo en la idea que estábamos hablando y podemos seguir sin ningún problema. Bueno, hoy les quería hablar, o la idea es hablarles un poco de qué es la farmacoinformática y cómo se está usando para enfrentar estos nuevos desafíos en cuanto a los procesos que se refieren al diseño de fármacos, diseño de moléculas bioactivas frente a diferentes enfermedades. Bueno, como bien mencionaban, bueno, yo lidero el grupo de farmacoinformática y diseño de fármacos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción en Chile. Estamos a 600 kilómetros al sur de la ciudad de Santiago, que es la ciudad capital, que sí está más o menos en el centro geométrico de Chile. Y bueno, están todos muy bienvenidos si nos quieren visitar en algún momento. Acá está la información de contacto, por si acaso. Bueno, para resumir un poco y para empezar a hablar, como bien mencionaba, bueno, yo estudié mi licenciatura en química en la Universidad Distrital y me empecé a interesar más bien por la aplicación química en las ciencias biológicas, por lo que, o en las ciencias de la vida, digámoslo así, principalmente en el área de medicina y pues buscando me di cuenta que existía la carrera de química y farmacia, y entonces estudié química y farmacia en la Nacional. Y luego me empecé a interesar en todo esto del diseño de fármacos, en cómo uno puede optimizar estas moléculas, cómo puede uno tomar o encontrar nuevos compuestos bioactivos, extraerlos de fuentes naturales, etcétera, y principalmente desde el punto de vista biofísico. Entonces, bueno, me moví a Chile, a la Universidad de Talca, donde hice un doctorado, donde principalmente trabajé en biofísica teórica y computacional. Después en la misma universidad hice una primera estancia postdoctoral donde trabajamos en diseño de fármacos, principalmente moléculas bioactivas contra canales iónicos que tenían una aplicación puntual en tumores sólidos. Y bueno, en este proceso les voy a hablar un poquitín más adelante. Después en Estados Unidos, en el Instituto Politécnico de Worcester, trabajé más desde el punto de vista bioquímico y de biología molecular, es decir, que solté el computador y agarré las pipetas y me fui al mesón porque hacía falta o hace falta y creo yo también que es muy importante que uno pueda complementar todo lo que hace desde el punto de vista computacional y teórico, que es lo que vamos a hablar hoy un poco más, pero también con la parte biológica, ¿cierto? Y también es muy importante y muy relevante saber pues cómo planificar un experimento, etcétera. Y bueno, después de eso volví a Chile y bueno, hoy en día estoy
en la Universidad de Concepción, como bien les comentaba. Entonces, la idea es hablar un poco en esta charla de qué es la ciencia de datos, qué son las ciencias computacionales, qué es la farmacoinformática, ¿cierto? Y estas nuevas oportunidades que todos estos elementos nos traen en la industria farmacéutica en general. Yo me voy a ceñir al diseño de moléculas bioactivas, a encontrar nuevos targets terapéuticos, por ejemplo, para una patología, pero quisiera mencionarles, y bueno, con esta imagen, que definitivamente aplicar la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el análisis de todos estos componentes es súper relevante y tiene mucha aplicación en la industria farmacéutica en general. ¿Listo? Desde el diseño y planificación de, por ejemplo, ensayos clínicos, pasando por farmacovigilancia, pasando por gestión, control de calidad. Entonces tiene muchas aplicaciones. Bueno, todos sabemos si alguna vez quizás vimos este tipo de figurillas donde nos mostraban que en la investigación preclínica, que es la que se hace principalmente en sujetos no humanos, o sea, pueden ser en animales, en células, in vitro, en algún modelo que no es humano, pues normalmente tenemos un alto número de compuestos potencialmente bioactivos, potencialmente nuevos fármacos, ¿cierto? O moléculas que se pueden llegar a convertir a fármacos. Y luego tenemos acá como lo que se conoce como un valle de la muerte, cuando las moléculas van a pasar de un estado preclínico a unas fases clínicas. Bueno, nosotros lo que hacemos para tener en cuenta, en, usando ciencia de datos y farmacoinformática, en este punto de lo que les voy a hablar, es de toda esta etapa preclínica y cómo podemos potenciar esto, y cómo podemos disminuir el número de compuestos que tenemos que probar experimentalmente, optimizar tiempos, optimizar dinero, optimizar recursos. Y obviamente los recursos también estamos hablando de personas, porque el tiempo de las personas es muy valioso y es el recurso más valioso que tenemos nosotros en los laboratorios. ¿Cómo podemos optimizar todo esto? Hacer uso efectivo de los recursos para encontrar nuevos compuestos. Bueno, en esto nos vamos a mover hoy, en esta investigación básica del descubrimiento y etapas preclínicas de la investigación biológica o la investigación en el diseño de fármacos, pero hay que tener en cuenta que, como les mencionaba antes, eh, tenemos aplicaciones en ensayos clínicos, en cualquiera de las fases, después en farmacovigilancia y etcétera, ¿vale? Pero nos vamos a mover en este mundo de acá. ¿Cuáles son los beneficios de hacer análisis de datos, por ejemplo, en compañías farmacéuticas? Como bien les estaba diciendo, permite acelerar el diseño y desarrollo de nuevas moléculas, de nuevos fármacos, permite incrementar la eficacia en ensayos clínicos, podemos hacer medicina personalizada, estratificación de pacientes, por ejemplo, reducir el costo e incrementar el uso de ciertos fármacos. Por ejemplo, podemos aumentar la adherencia al tratamiento de los pacientes, podemos hacer que el proceso de marketing y de ventas se mejore y se optimice también. De hecho, se hace bastante con estos datos que se mueven, por ejemplo, de los pacientes, de las formulaciones. Entonces, ahí se puede hacer mucha gestión para optimizar todos estos procesos y muy importante, podemos ayudar a mejorar claramente la seguridad y bajar un poco o mucho y controlar el riesgo del uso de medicamentos que todos acá sabemos que es muy grande, ¿cierto? Entonces hay algo que tenemos que ver. Entonces, si ustedes lo ven, es algo cíclico. Seguramente de esta diapositiva se escapan varias cosas, pero bueno, de nuevo nos vamos a centrar en esta presentación, en cómo podemos acelerar el diseño y desarrollo de moléculas bioactivas o de fármacos. Y para eso usamos básicamente diferentes algoritmos en cuanto a la ciencia de datos, en cuanto a la inteligencia artificial. La charla que les voy a dar hoy, de pronto los va a llevar para los que llevan algún tiempo, algunos años sin pensar o sin estudiar bioquímica o química o biología, entonces de pronto los voy a llevar un poco hacia atrás en su formación, pero lo que sí tenemos es que recordar que nosotros tenemos genes en nuestro código genético y que esos genes, ¿cierto? Van a empezar, o sea, para que esos genes se transcriban, necesitamos el RNA, ¿cierto? Y ese RNA
al final se transcribe en una proteína que se va a expresar y va a tener una función. Dependiendo de la patología, esa proteína podría estar afectada, disminuida, podría estar hiperactivada, puede tener una mutación. Hay muchas cosas que pueden pasar allí. Y la pregunta del millón es, ¿cómo diseñamos una droga eficiente? ¿Cómo diseñamos un fármaco seguro? Creo que hay un micrófono abierto por allí, si pueden mirarlo, por favor. Em, bueno, la pregunta es, ¿cómo diseñamos un fármaco seguro, eficiente? A ver si yo puedo silenciar a la persona que está con el micrófono abierto. Acá ya. Listo. Eh, Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer y cómo podemos, sobre todo, optimizar esos procesos? Entonces, eh, nos vamos a basar en este concepto de la farmacología de sistemas. En la forma clásica, cuando nosotros, o por lo menos a mí, cuando me enseñaron farmacología, siempre fue como una forma muy clásica, y eso es lo que todavía está plasmado en los libros, y lamentablemente, y lo digo por experiencia, porque yo trabajo como profesor de farmacología en la Universidad de Concepción, y muchas veces he visto que se sigue enseñando de la misma forma clásica, donde nos dicen que existe una droga, un fármaco, un principio activo, y que este pues tiene un target, una proteína, ¿cierto? Y que este desencadena un efecto, digámoslo así, terapéutico positivo, entonces va a ayudar a mejorar el estado patológico, sea cual sea el paciente, ¿cierto? Y también ese target perdón, esta droga puede tocar una proteína que no es para la que está destinada, eso es lo que se conoce como un off-target, y esto deriva en efectos adversos. Entonces, así es que nosotros hemos aprendido cómo los fármacos realmente funcionan, ¿cierto? Pero hace varios años ya estamos hablando de otras teorías que se basan, por ejemplo, en la biología de sistemas, la cual nos dice que, en verdad, un principio activo toca un target. Acá esto es una red y piensen que cada pelotita de estas es una proteína. Entonces, al tocar un target, desencadena una serie de eventos sistémicos que todos esos eventos van a desencadenar en un efecto terapéutico. ¿Listo? Pero también puede tocar un off-target, este rojito, que va a desencadenar una serie de eventos y la suma de todos ellos, pese a que exista ese efecto terapéutico, va a causar efectos adversos. Claramente podemos nosotros ver, bueno, así, los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Que por algún lado inhiben la recaptación de serotonina, entonces aumentan los niveles de serotonina, luego tiene aplicaciones en depresión, pero adicionalmente los antidepresivos tricíclicos tienen muchos efectos adversos porque tienen muchos off-targets, como por ejemplo los receptores muscarínicos, los receptores adrenérgicos, causan visión borrosa, boca seca, etcétera. ¿Qué es lo que queremos hacer con la farmacología de sistemas? Diseñar compuestos multitarget, aprovechar todo este, digamos, fenómeno que se da a nivel sistémico, que sabemos que es así, diseñar compuestos que toquen diferentes proteínas, diferentes targets, y potenciar el efecto terapéutico y disminuir los efectos adversos. Los efectos adversos siempre van a existir, pero los podemos disminuir tanto que ni siquiera la persona, el paciente, lo siente. Esa es la meta, ¿cierto? Aumentar la seguridad, aumentar la eficacia de la terapia. Pensemos entonces en farmacología de sistemas y pensemos en nosotros, los humanos. Nosotros somos entes sociales y hay redes sociales. O sea, en este momento nos estamos nosotros interaccionando, estamos nosotros coexistiendo, estamos nosotros compartiendo, pese a que no nos estamos tocando físicamente, claramente estamos nosotros todos conectados mediante esta plataforma de Zoom y estamos participando en este evento, ¿cierto? Pero si vamos a un nivel un poco, obviamente menor, pues sabemos que los órganos también se comunican entre ellos. Nosotros sabemos que el corazón se comunica con el cerebro y el cerebro se comunica con los pulmones y también el cerebro se comunica con el intestino mediante la liberación de serotonina. Entonces hay muchas comunicaciones entre los diferentes órganos. Entonces si vamos a un nivel inferior, pues también hay comunicaciones intracelulares. La sinapsis es la más clara de ellas, pero hay muchos otros tipos de comunicación intercelular.
Y si vamos más allá, pues las moléculas o macromoléculas que existen, lípidos, proteínas, también se comunican entre ellas, se tocan, tienen interacciones entre ellas, al igual que los genes. Entonces, con esta idea en la mente, si nosotros nos ponemos a pensar sobre unas macromoléculas, podemos visualizarlas como una red, ¿cierto? Pensemos que cada una de estas pelotitas se conoce como un nodo y cada una de estas pelotitas representa una proteína. Las proteínas interaccionan entre ellas y las proteínas, básicamente, desde un punto de vista biofísico, lo que hacen es transmitir información, ¿cierto? Una proteína quinasa fosforila otra proteína, ¿cierto? En un residuo de serina o tirosina, y eso es transmitir la información, la marca, la activa, y esto sigue en una serie de procesos bioquímicos, lo que conocemos nosotros como una cascada de reacciones, por ejemplo, en una proteína quinasa. Entonces se lleva la información y esa información desencadena un efecto, ¿cierto? Si ustedes ven, si todos estos nodos, es decir, todas estas proteínas, en este ejemplo que les estoy dando, funcionan bien, tenemos una persona sana, ¿sí? Todo funciona como debe funcionar, la proteína hace lo que tiene que hacer, es una persona sana. Si por alguna razón hay nodos o proteínas que no funcionan bien, porque hay una mutante, porque hubo una exposición a un, no sé, a un veneno, o porque pues hay una patología que está surgiendo, entonces empieza a decaer la función de cierta proteína, pues deja de funcionar, ¿cierto? Sin embargo, la comunicación puede seguir. Yo puedo pasar de esta proteína a esta proteína, puedo bypassear el paso, ¿cierto? Y eso es lo que hace nuestro cuerpo. Manda la información, se va a demorar más en llegar la información del punto A al punto B, pero va a llegar la información. Dependiendo de qué proteínas estén ahí, pues podemos ver que es una persona que puede tener síntomas, ¿sí? La persona puede tener ciertos síntomas, puede tener insuficiencia de la insulina, pero todavía no tiene diabetes, puede tener alguna dislipidemia, pero todavía no tiene hipertensión. Entonces, son esas cosillas que nosotros podemos ir viendo allí. Pero si nosotros, o si en un caso puntual de una patología que tiene proteínas claves, y esas proteínas fallan, pues definitivamente es una persona que va a tener un cuadro clínico bien marcado, ¿cierto? Es una persona con una enfermedad. Para este ejemplo, si ustedes ven, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de esta red, los puse conectados intencionalmente por estos dos nodos que están acá en la mitad. Si los dos nodos fallan, la información ya no puede fluir de un punto al otro. Y eso hace que obviamente pues haya un cuadro fisiopatológico marcado y pues dependiendo de la patología de que estemos hablando, pues va a tener un cuadro clínico. ¿Listo? Esto que ustedes están viendo acá se conoce como un grafo. Por eso acá dice teoría de grafos. Entonces es un problema matemático. Cada uno de estos proteínas está representada por un nodo. Podemos saber cuántas conexiones tiene una proteína. Entre más conexiones será más o será menos importante. ¿Por qué proteína fluye más información? ¿Por qué proteína fluye menos información? ¿Sí? Entonces todo esto lo podemos analizar con algoritmos y después analizando todos estos datos podemos tomar decisiones. Eso es lo importante, que nos ayuden a tomar o que estos algoritmos nos ayuden en la toma de decisiones. ¿Qué decisiones? Bueno, pues qué target quiero yo, digamos, identificar un target para diseñar una terapia contra ese target. Esa es una decisión. Y esa es una decisión que por lo menos en mi caso personal, que lo estoy haciendo, ya les diré cómo lo estamos haciendo, pues va a afectar casi 10 espero yo, 10 o 15 años de investigación en mi carrera. Simplemente esa decisión de qué target voy a estudiar. ¿Listo? Entonces es bastante relevante. Eh, para hacer una especie de comparación, bueno, acá les tengo el sistema de transporte o el mapa del transporte del Transmilenio en la ciudad de Bogotá. No sé cuántas personas están conectadas que sean de Bogotá o de otras ciudades o conocen el mapa de Bogotá. Yo la verdad es que no vivo en Bogotá hace ya cerca de 12 años, seguramente ha cambiado y seguramente ya no lo reconozco, porque el Transmilenio es muy complicado. Pero si ustedes se ponen a pensar, cada una de las estaciones de cada una de estas líneas es un nodo y fluye información de una estación a otra estación. Por ejemplo, si yo estoy en el Portal de las Américas y quiero moverme hasta el Portal del Norte, pues tengo que moverme por unas líneas, tengo que seguir una ruta, ¿cierto? Y yo soy la información, yo soy lo que se va moviendo, yo soy ese activo que se va moviendo por punto. Si por alguna razón yo tengo que ir del Portal del Norte, perdón, del Portal de las Américas al Portal del Norte, y siempre voy por esta ruta
roja y después tomo esta ruta, ¿cierto? Como café que hay acá y después tomo la ruta verde y eso me toma 1 hora todos los días de mi vida, está bien. Pero si cierra esta ruta, entonces tengo que ir por otro lado, tengo que caminar por otro lado, tengo que moverme por otro lado, tengo que invertir más tiempo, más dinero, más energía. Voy a llegar del punto A al punto B, pero el sistema tiene que meter un poco más de energía. Entonces, esa es una persona con síntomas, ¿cierto? Es una persona que tiene un cuadro que se está desarrollando. Pero cuando colapsan varias estaciones puntuales, si por ejemplo yo salgo del Portal de las Américas y 7 estaciones de aquí para allá están fallando, o las estaciones puntuales donde hay intersecciones de líneas están fallando, seguramente va a ser muy difícil que yo llegue del punto A al punto B. ¿Listo? Pero en la realidad es un poco más complejo. Entonces acá tenemos el mapa del sistema de transporte público de la ciudad de Nueva York, donde tenemos múltiples líneas, buses, tranvía, hay muchos diferentes formas de transporte público. Entonces, normalmente 1 línea o 2 líneas no funcionan, 2 estaciones no funcionan, yo me muevo por un punto. Nuestro sistema también es capaz de autorregularse, de hecho tenemos mecanismos de autorregulación, pero tampoco la farmacología es magia, ¿no? Entonces, si impacta un avión en la isla de Manhattan, pues claramente va a colapsar el sistema. Es decir, si me da un infarto agudo al miocardio, no significa que yo tengo que significa que tengo que hacer una intervención mayor, o si un paciente o una persona recibe un impacto de bala, bueno, sea cual sea el cuadro. Entonces, para tenerlo en cuenta. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Nosotros usamos diferentes software. Uno de ellos es este que se llama Nine. Nine es un software de ciencia de datos, creo que tengo acá un videito. Nine es un software de ciencia de datos, es gratuito, lo pueden descargar, es multiplataforma. De hecho, en el curso del cual vamos a hablar más adelante, tenemos un módulo donde aplicamos este software, pero en la farmacoinformática. Pero básicamente se puede aplicar para lo que sea que quieran mover ustedes los datos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, acá yo tengo un video cortito. Vamos a ver si me funciona. Rely on data. And today, more than ever, business success. Bueno, el video está en inglés y bueno, también lo pueden ustedes ver desde el canal de YouTube. Yo lo voy a poner un poquito para que vean, porque lo explican muy bien, mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar, pero después también les voy a hacer la Relies on explicación getting puntual. fast insights out of that data. From finding new cures to diseases, to reliably predicting energy usage in cities, or making transportation systems faster and safer, data science teams are charged with creating and delivering reliable analytical applications and services to enable better decision making. Wouldn't it be great if your data science team could focus on what they do best, from gathering and wrangling data or making sense of it with sophisticated modeling and visualization techniques, and with the tools and techniques they like using? Nime makes this possible in one uniform, intuitive environment. Nime Analytics Platform is the open source software for creating data science. Intuitive, open, and continuously integrating new developments, it makes understanding data and designing data science workflows and reusable components accessible to everyone. Entonces, básicamente, Nime es una plataforma que se puede utilizar para hacer ciencia de datos, como bien decían, para diseñar nuevos compuestos para diferentes patologías, hasta para mover ciudades y sistemas de transporte público. Todo lo que sean datos se puede analizar. ¿Y cómo funciona? Cada una de estas cajitas es un proceso o hace un proceso. Y si ustedes ven, hay una flechita donde entra información, se procesa la información y sale la información procesada a otra cajita donde se puede hacer lo mismo. Está basado en el paradigma de programación gráfica. Eso quiere decir que uno no tiene que aprender Python o un lenguaje de programación como Java o R o MATLAB o bueno, el que se use, eh, sino es poniendo estas cajitas. Claramente hay que tener unos conocimientos muy básicos de qué es la programación, pero eso se puede adquirir. La curva digámoslo así, de aprendizaje es súper, súper rápida. Entonces, bueno, para las personas que se decidan a tomar el curso, lo vamos a ver en una sesión práctica, donde van a tener ustedes la oportunidad de manejar el software y hacer unos ejercicios que hemos planificado. ¿Listo? Bueno,
Nine también, acá me voy a adelantar un poco, así se ven lo que se conoce como un workflow y al final pues me permite hacer tareas y automatizar tareas. También Nine tiene esto que se conoce como el Nine Hub. Hub es, digamos, la base de datos de ellos, donde ustedes, esto es una comunidad también, entonces nosotros podemos subir nuestros flujos de trabajo, nuestros workflows que diseñamos para optimizar un proceso y otra persona en el otro lado del mundo, si lo necesita, lo puede descargar y usarlo en su solución o en su problema. ¿Listo? Entonces es muy interesante porque como comunidad nos estamos todos apoyando y aprendiendo sobre todo en el camino. Entonces, bueno, acá lo que quiere decir esto también es súper importante. A ver si me... Por acá un poquitín. Ya. Bueno, Nine permite integrar diferentes software también. Entonces, si ustedes dicen, bueno, pues yo ya trabajo con R o con Python o con software de inteligencia artificial, todo esto lo podemos integrar en Nine. Entonces, significa que ustedes con este único servidor, que es muy sencillo de usar, pueden integrar diferentes lenguajes de programación y obviamente hacer un mejor uso de todo esto. Bueno, eh, ya. Otro software que usamos mucho también es este que se conoce como Cytoscape, que es para visualizar datos. También vamos a hacer un tutorial de este software en nuestro curso y nos permite visualizar datos. Entonces, si ven, esto es una red muy compleja, pero es una red de diferentes, digámoslo así, clasificaciones que existen de los componentes que tenemos nosotros en el cuerpo. Entonces, acá están los nodos asociados al sistema nervioso, al músculo esquelético, agentes antineoplásicos, al sistema endocrino, geniturinario y cómo esos están relacionados entre sí. Pueden ustedes relacionar proteínas con drogas, con enfermedades. Las formas de visualizar y relacionar los datos van a depender literalmente del problema que ustedes estén intentando solucionar en su momento. Yo les voy a hablar de uno puntual, que es como lo estamos haciendo nosotros para una enfermedad que estamos estudiando, pero pues ya lo podrían pensar ustedes en sus proyectos de diseño de fármacos, de optimización de prototipos, de diseño de nuevas moléculas, etcétera, bioactivas, etcétera. ¿Qué hacemos en el laboratorio? En mi caso, en nuestro laboratorio. Tenemos una patología, en nuestro caso es la enfermedad de Alzheimer. Trabajamos con varias enfermedades neurodegenerativas. Hoy les voy a hablar de la enfermedad de Alzheimer. La idea es encontrar nuevos targets y diseñar unas moléculas que sean bioactivas. Normalmente en inglés les llamamos a esto drug, pero nosotros, eh, la verdad y para ser realistas, no diseñamos fármacos, porque los fármacos son los que están ya puestos en el mercado, ¿cierto? Los que ya tienen llegada al paciente y sabemos que esto toma bastante tiempo, ensayos clínicos, una inyección muy grande de dinero. En las universidades, por lo menos en el ámbito donde yo estoy académico, nosotros diseñamos prototipos, moléculas bioactivas, hacemos todos los ensayos preclínicos y cuando tenemos algo interesante, lo que hacemos es patentarlo. Y una vez la molécula está patentada, hablamos con la industria farmacéutica para licenciar esa patente y que de esta forma podamos avanzar y se puede avanzar y ya la industria farmacéutica se encarga de hacer, porque le pone todo el músculo esquelético, se encarga de hacer los ensayos clínicos, preclínicos, perdón, clínicos, todos los registros, etcétera, y bueno, si sigue con éxito, pues se puede convertir en un fármaco. Pero nosotros, hablo de nosotros, en mi laboratorio, no hacemos diseño de fármacos, sino diseño de moléculas bioactivas para que lo tengamos en cuenta. Que usamos modelos de inteligencia artificial, de machine learning. Eh, en nuestro curso vamos a hacer o van a aprender a hacer por lo menos un modelo, es un tutorial para que ustedes hagan un modelo de machine learning para clasificar compuestos, por ejemplo. Hacemos minería de datos, análisis de redes, también vemos análisis de por ejemplo, los genes experimentalmente hablando que se están transcribiendo a proteínas, comparamos proteínas, detectamos sitios de unión en proteínas, hacemos lo que se conoce como un acoplamiento molecular, también de ligandos en diferentes proteínas, vemos similitudes entre ligandos. Entonces, todos estos elementos los integramos, ¿cierto? Desde un punto de vista farmacoinformático, pues para diseñar nuevas moléculas. ¿Qué aplicación les voy a hablar ahorita? Entonces, bueno, de la enfermedad de Alzheimer y de cómo nosotros
terapéuticos relevantes. Entonces, con esta aplicación de farmacología de sistemas y usando farmacoinformática, lo que queremos es buscar nuevos targets. Entonces, recordemos la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. Entre otras cosas, en el cerebro, en un cerebro de un paciente con Alzheimer, se produce péptido beta-amiloide. El péptido beta-amiloide se agrega en fibrillas, en placas, y se vuelve tóxico, ¿listo? Este péptido lo que hace es que se acumula la microglía, que son las células que como que eliminan los desechos de nuestro sistema nervioso central, no es capaz de eliminarlo y este péptido empieza a inhibir la sinapsis colinérgica, ¿cierto? Y la microglía piensa que es un virus quizás o un elemento muy extraño y libera una tormenta de citoquinas y factores proinflamatorios, entonces hay inflamación, hay aumento del estrés oxidativo, hay disfunción de la sinapsis colinérgica y todo al mismo tiempo afecta todo esto. Y adicionalmente, en los microtúbulos, que sabemos nosotros que son esas entidades que le dan estructura, por ejemplo, a los axones, que son los cuerpos de las neuronas, hay una proteína que se llama la proteína tau, que se va de allí, de sus microtúbulos, y se agrega también. Y cuando se va, los microtúbulos pues se despolimerizan, deja de tener estructura y también se va muriendo la neurona. Por eso es una enfermedad multifactorial y muy compleja. Hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo y como que no sabemos qué es lo que está pasando. De hecho, bueno, esto es una imagen clásica que pongo en las clases cuando hablamos de neurodegeneración y es, ¿qué causó el accidente? Si ustedes piensan, si yo les pregunto y ustedes piensan si ven esta imagen, ¿qué causó el accidente? No me podrían decir si la persona de atrás venía texteando o venía la persona de adelante en estado de ebriedad o se pasó un perrito o venían, no sé, corriendo o no sé, ya estaba esta caja de herramientas en el suelo y por eso se estrellaron. No sabemos qué causó el accidente. Sabemos que hay un fenotipo y tenemos este accidente. Y así es que se está estudiando hoy en día la enfermedad de Alzheimer. No sabemos qué causa la enfermedad de Alzheimer, pero analizamos a los pacientes con Alzheimer y sabemos que ya existen, por ejemplo, eh, las placas, la neuroinflamación, disfunción mitocondrial, insuficiencia en la sinapsis colinérgica, porque lo vemos en los pacientes que ya, digamos, con una autopsia se puede ver que en verdad pues se perdió, por ejemplo, masa muscular o perdón, masa cerebral, se puede ver depósitos de placa, neuroinflamación, pero no sabemos qué causó ese Alzheimer, ¿cierto? De nuevo, no sabríamos decir qué causó el accidente. Y por eso es que creo yo que hay que diseñar o buscar nuevas alternativas terapéuticas para encontrar esos targets, esas proteínas de interés. Y allí es donde hacemos uso de estos métodos informáticos, farmacoinformáticos y computacionales para ver nuevas formas de encontrar nuevos targets terapéuticos. Si ustedes van a la literatura, como por ejemplo PubMed, que es una base de datos de literatura que está albergada en el NIH, ¿cierto? De Estados Unidos, y buscan ustedes la palabra clave Alzheimer y la palabra clave Target, salen alrededor de 26.000 resultados. Si yo le digo a un estudiante de doctorado de mi grupo que tiene que leer 26.000 artículos científicos, pues se va a ir y nunca va a volver, ¿cierto? Para eso nosotros usamos bases de datos. Hay diferentes y múltiples bases de datos que tienen información muy bien estructurada, ¿cierto? De todos esos millones de artículos científicos que existen, esas bases de datos nos permiten ver eso. Por ejemplo, esta base de datos que se llama Open Target, si yo busco allá aquí la enfermedad de Alzheimer, esta base de datos tiene los targets de ciertas patologías y ya salen 7.000 relacionados, 7.103. Ya no son 26.000 papers, son 7.000 targets, pero sin embargo está mucho, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es combinar todos esos datos biológicos, farmacéuticos, químicos, computas, todo lo que está en esas bases de datos, las analizamos, ¿cierto? Entonces todo eso está acá, lo analizamos y lo que queremos hacer es tomar decisiones. ¿Qué decisiones? ¿Cuál es el target que quiero estudiar? ¿Por qué ese target lo quiero estudiar, ¿cierto? ¿Qué decisiones quiero tomar? ¿Qué compuestos quiero sintetizar? Quiero que sean compuestos que tengan
no sé, anillos de tetrazol, esas decisiones. Esto es lo que me interesa que sobre todo ustedes comprendan, que nosotros usamos estos métodos para potenciar la toma de decisiones. ¿Listo? Para optimizar el proceso de toma de decisiones. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Bueno, acá les muestro un workflow de trabajo en Nime, como se los comenté. De hecho, si escanean este código, pueden ustedes acceder a un repositorio que es gratuito y pueden descargarlo y pueden utilizarlo. Todo lo que hacemos en mi grupo, por ejemplo, es Open Science y es abierto a la comunidad. De hecho, nos gusta mucho eso porque recibimos un feedback de la comunidad y eso nos ayuda a nosotros a optimizar nuestros procesos. Entonces, en este workflow, básicamente lo que hace es que detecta todos los targets asociados a esa patología y los categoriza, les da una puntuación. No les voy a hablar de los detalles así tan finos, pero lo importante es que se crea una base, una red de proteínas. PPI significa Protein Interaction, o sea, red de interacción de proteínas. ¿Listo? Y esta es la primera red de interacción de proteínas de Alzheimer que nosotros hemos creado. Tiene 3.600 targets. Entonces pensemos, pasamos de 26.000 artículos científicos a 7.000 targets y ahora estamos en 3.600. Estamos mejorando, pero todavía falta un poquito porque yo no puedo saber al ojo cuál de estas proteínas es mejor, ¿cierto? Y esa es la pregunta que sigue. ¿Cuál de estos targets debe ser simultáneamente modulados, obviamente por un compuesto, para tener un mejor impacto terapéutico en la enfermedad de Alzheimer? Y para eso, para responder a esa pregunta, nosotros usamos un análisis que se conoce como análisis topológico y también un enriquecimiento funcional o análisis biológico. ¿Qué es el análisis topológico? Es calcular una serie de parámetros o características para cada uno de estos nodos que están acá, para cada una de las proteínas. Por ejemplo, calculamos el grado. Acá tengo unas diapos que nos permiten comprender mejor qué es esto. ¿Qué es el grado? Bueno, si tengo esta proteína que tiene 5 conexiones, pues el grado es 5. Y esta proteína que tiene una conexión, pues el grado es 1. Y ya así mismo, así solito, yo puedo tener una idea de qué proteína es más relevante, ¿cierto? Pues la proteína que esté más conectada será la más relevante. Normalmente pasa eso. La persona que esté más conectada, que tenga más información, es normalmente una persona que es muy relevante en sus procesos, ¿cierto? Con esto nosotros podemos medir qué tan relevante o qué tan importantes son los procesos que hace una persona, por ejemplo, en una oficina, si lo quieren ver de esa forma. Esto que se conoce como intermediación es qué tan rápido viaja la información del punto A al punto B. Entre la información más rápido viaje de una proteína a otra, pensemos en el ejemplo de las estaciones de Transmilenio. Si yo me muevo de punto A al punto B y optimizo la ruta y lo hago, ¿yo qué quiero hacer? Moverme por la ruta más rápida, donde gaste menos tiempo y menos energía. Y así los sistemas, la naturaleza funciona así normalmente. Entonces puedo calcular también eso. ¿Listo? Y esos son, y acá hay otros que, bueno, por tiempo no les voy a decir, pero bueno, hacemos este cálculo de varios parámetros topológicos, hacemos un modelamiento matemático y finalmente obtenemos una serie de targets o proteínas claves de toda esta red. Entonces, teníamos una red, acá la vemos mejor, de 3.613 targets y sacamos 108 targets con ese análisis topológico que hemos hecho. Son estas que es una subred, ¿listo? Algunos son más grandes y otros son más pequeños y eso corresponde a la información que existe en las bases de datos sobre esos targets. Si son targets que son muy conocidos en la enfermedad de Alzheimer, son grandotes. Y si son más bien desconocidos, son pequeños, ¿listo? Corresponde a qué tantos reportes hay en la literatura, qué tan relevantes han sido reportados, etcétera, el nivel de experimentos que hay. Bueno, toda esa información la tenemos ahí en cuenta nosotros. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a bases de datos eh, que nos permiten ver la importancia y la relevancia biológica de todos estos targets. Hasta acá les estábamos hablando de matemáticas. Ahora lo combinamos con la biología y miramos, por ejemplo, que hay diferentes procesos biológicos que parecen muy importantes allí, sobre todo este que se llama la ruta de señalización del neuropéptido. Entonces lo miramos mejor, con más detalle. Tiene muchos targets rojos. Recuerden, los rojos son estos
108 que salieron del análisis matemático. Entonces, parece que esta ruta de señalización de los neuropéptidos se ve muy relevante. Si yo lo miro con detalle, tengo 15 targets que están modulando esta ruta mucho más, que son esos rojitos de ahí. Entonces, miren lo que pasó, de 26.000 papers a 7.000 targets, a 3.600 targets, a 108 targets, a 15 targets. Ya en el laboratorio, con los estudiantes, podemos ir y buscar cada uno de estos targets y ver la relevancia. Bueno, acá está el listado y ver la relevancia, por ejemplo, y si vale la pena o no invertir tiempo y dinero en diseñar un protocolo para ver si esos targets son o no importantes en la enfermedad de Alzheimer y más aún pues para diseñar compuestos bioactivos frente a esos targets. La pregunta que surge ahí y en donde estamos ahorita en este momento en la investigación es cómo modular estos targets con el mismo compuesto. ¿Qué podemos hacer para diseñar un compuesto que toque el target este y este otro target al mismo tiempo? Recuerden, queremos hacer diseño multitarget, queremos tocar dos puntos, digamos, neurálgicos de la enfermedad, pues para que tenga mejor resolución. Eso es lo que estamos haciendo ahora. También lo hicimos para la enfermedad de Parkinson, el mismo proceso. Y lo que hicimos fue, si tenemos una red y la otra red, las mezclamos. Como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson comparten eventos fisiopatológicos, nosotros podemos ver qué es lo que están compartiendo, qué tienen en común y qué no tienen en común. Y podemos empezar a estudiar mucho más allá, mucho más enfermedades neurodegenerativas desde mucho más tiempo mucho más atrás de que se haga su diagnóstico, ¿sí? Normalmente el diagnóstico se hace ya cuando la neurodegeneración está muy avanzada, pero si nosotros logramos identificar un biomarcador, por ejemplo, podríamos hacer un test y si ese biomarcador está, pues podemos empezar una terapia temprana y seguramente el paciente no va a tener un desenlace tan trágico como normalmente lo tiene. Cambiando un poquitico, y ya para ir finalizando, otra cosa que hacemos nosotros también es simulación o modelamiento molecular en el diseño de fármacos. Entonces dejamos de lado esto de las redes y nos ponemos a ver las proteínas y las drogas en 3 dimensiones. Esto también lo vamos a hacer en el tutorial. Y lo que hacemos nosotros es ver, por ejemplo, cómo una proteína interacciona con una droga a nivel atómico. Eso es lo que nos interesa. A nivel atómico queremos ver qué es lo que pasa allí, ¿sí? Nosotros sabemos que las proteínas están hechas de aminoácidos y son cadenas de aminoácidos que se ensamblan. Y nosotros tenemos 20 aminoácidos, que son estos que ustedes ven aquí en pantalla. Cómo se ensamblan esos aminoácidos, le dan una estructura a la proteína y esa estructura le va a conferir también una función a la proteína. ¿Listo? Esto es una bioquímica o un repaso un poco rápido de sus clases de bioquímica que en algún momento estoy seguro que las tuvieron. Podemos ver que esos aminoácidos en esa formación tridimensional pues le van a dar una estructura a la proteína. Esa estructura puede ser hélices alfa, hojas beta, ¿cierto? Que podemos representar y loops, ¿cierto? Loops son esas estructuras desordenadas que no es ni una hélice alfa ni una hoja beta. También nosotros podemos ver, vamos a adelantar un poquitito, que las proteínas tienen sitios de unión, tienen unas cavidades, y en esas cavidades literalmente es donde se une y va ¿cómo se llama esto? La droga, el compuesto se une, se mete allí e interacciona. Entonces nosotros, haciendo simulación molecular y por métodos farmacoinformáticos, podemos ver cómo interacciona, podemos optimizar ese proceso de interacción, podemos meter nuevas moléculas ahí, diseñar moléculas y en el computador simular qué pasaría si entran ahí. ¿Es mejor o es peor su forma de interacción? Entonces ahí hay muchas cosas que está interesante y que la farmacoinformática nos permite por nosotros ver. Por ejemplo, podemos ver cómo son las interacciones entre un compuesto y la proteína. Y si nosotros conocemos esto, podemos inclusive optimizar esas interacciones. ¿Listo? Bueno, esto lo vamos a ver también en el curso con más detalle y cómo se hace. Y un poco también de la teoría de lo que se hace allí. Básicamente nosotros tenemos una proteína, un ligando
Y por esos algoritmos se conoce como docking o acoplamiento molecular, creamos esta proteína, este complejo proteína ligando y podemos medir la energía. ¿Listo? Y si yo cambio el ligando, pues tengo otro complejo y puedo ver si tiene más o menos energía. Si tiene más energía o menos energía, significa que va a ser más o menos afín por el compuesto. Es decir, que va a tener más o menos potencia. Bueno, eh, a ver. Entonces, si ustedes se imaginan, acá tenemos una proteína, sea cual sea, ustedes la pueden visualizar. Y esto es el docking. Miren, vamos poniendo muchos compuestos. Tengo muchos, una base de datos de 10, de 100 o de 1 millón de compuestos y los meto todos allí. Y voy mirando cuál tiene más o menos energía. Y digamos que yo encuentro un hit, encuentro mi compuesto, que en este caso es este que está acá, que ese es el que, según el computador y según la simulación, me está dando la mejor energía. ¿Listo? ¿Qué es lo que sigue después? Nosotros podemos optimizar lo que está pasando allí. Si ustedes ven este compuesto, acá abajo, aparece la energía de unión y los enlaces. Y yo puedo ir cambiando los sustituyentes, haciéndolo más hidrofóbico, hidrofílico, poniéndole, no sé, cambiándole un cloro, poniéndole un bromo, poniéndole un metóxido, ta, ta, ta. Y encontrar el compuesto que tenga menor energía. ¿Sí ven? Y eso es optimización, lo que en inglés se conoce como hit to lead. Optimizar un compuesto que era un hit, optimizarlo para que tenga menor energía. Entre menor sea esa energía, eso está siempre correlacionado con la actividad biológica. Será mucho mejor su actividad biológica. Entonces, así es que nosotros creamos los modelos. También usamos, por ejemplo, simulaciones de dinámica molecular como microscopios computacionales. Entonces, podemos ver por medio de estas simulaciones moleculares cómo se mueve el agua en un sistema. Acá ustedes tienen una proteína de membrana, esta es la membrana, la proteína, y en rojo tenemos moléculas de agua. Es una simulación que me permite ver cómo, si le ponen acá un poquitín de ojo, cómo fluyen los iones del lado de adentro de la célula hacia afuera de la célula. Y si yo tengo un sistema, por ejemplo, donde hay una mutante acá, puedo saber si esa mutante va a afectar la conductancia en un canal iónico. ¿Sí? Antes no se sabía esto, antes habían mutantes y uno sabe que la mutante da una patología, pero el por qué y cómo no lo sabíamos. Y si yo identifico dónde queda la mutante, pues puedo diseñar un fármaco que la restaure o que restaure su función. Entonces son cosas que permiten hacer esto muy bien. Em, Puedo ver movimientos en proteínas también. Puedo ver, por ejemplo, cómo los péptidos antimicrobianos interaccionan con las membranas biológicas y cómo los péptidos rompen las membranas de las bacterias y puedo optimizar esos procesos. Puedo ver, por ejemplo, esta es la lanzadera de citrato. Puedo ver cómo vienen dos moléculas de sodio, por ejemplo, y viene el citrato y toda la proteína se mueve conjuntamente para liberarlo acá. Entonces puedo estudiar estos procesos con más detalle. Por eso es que se conoce como un microscopio computacional. Es una forma de ver a nivel atomístico qué está pasando allí. Y eso lo hacemos con simulación molecular. Bueno, eso era lo que les quería contar hoy. Un poquitico mostrarles las aplicaciones de lo que hacemos con los métodos farmacoinformáticos. Aquí está la página web del grupo, se llama ramirezlab.github.io. Si pueden acceder allí van a encontrar los papers que hemos publicado, las colaboraciones, los proyectos, los miembros del grupo, en donde estamos, información en general, para que lo tengan para los que estén interesados, y también acá está la información de contacto por si tienen alguna pregunta puntual. ¿Listo? Y finalmente me gustaría agradecer, bueno, a las personas que trabajan con estos proyectos. Tenemos en el grupo asistentes de investigación, estudiantes de doctorado, maestría, de pregrado, de diferentes pregrados. Yo, como ustedes pues, se dan cuenta, soy colombiano, trabajo en Chile hace varios años, pero tengo muchas colaboraciones en Colombia, principalmente con la profesora Janet González de la Pontificia Universidad Javeriana. Con ella tenemos, y en la pandemia como que inventamos un modelo para poder tener intercambio de estudiantes y cotutorías de estos estudiantes, entonces nos ha ido muy bien con esto. Actualmente ya hemos graduado como 3 o 2 estudiantes y está Alejandra Amaya haciendo su maestría en la Javeriana y yo soy su tutor y la profesora también es su tutora. Y por ejemplo está Claudia Martínez, quien hizo
o está terminando química y farmacia en la Nacional y ahora está postulándose a los doctorados aquí en Chile. Entonces también le ha ido muy bien. Bueno, profesores como el doctor Miguel Reyes de acá de la Universidad de Santiago de Chile, la profesora Ana Martínez del Consejo Superior de Investigaciones Biológicas en España, con quien hacemos toda la parte experimental. Yo no les mostré en esta charla todo lo que hacemos experimental, pues porque está enfocada a la farmacoinformática, pero tengan en cuenta que siempre validamos nuestros hallazgos. Siempre las hipótesis que salen de la parte informática lo validamos en el laboratorio. O si tenemos algo en el laboratorio, lo validamos computacionalmente. Entonces siempre nos movemos hacia los dos lados. Profesor Germán Conbariza, que está en la Universidad del Externado, y el doctor Camilo Ramírez, que está en el Politécnico Gran Colombiano. Eso era lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención y bueno, si tienen preguntas o consultas, aquí estoy para lo que necesiten. Sí, profesor, muchísimas gracias. Súper interesante. Observo que pues, las investigaciones para Alzheimer están todas como focalizadas para etapa temprana. En otras etapas más avanzadas de la enfermedad, ¿qué tipo de investigaciones para desarrollar medicamentos están en curso que usted conozca? O sea, para las enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, actualmente hay anticuerpos monoclonales que fueron aprobados por la FDA, uno el año pasado y otro hace como 2 años o 3 años, pero tuvieron una aprobación rápida y algo, bueno, que la comunidad científica ha manifestado que no está como muy bien lo que han hecho. Igual, este anticuerpo monoclonal y las dosis valen muchísimo dinero, no son accesibles y parece que no están teniendo, digamos, la eficacia clínica que se creía. Entonces, no hay actualmente terapias para la enfermedad de Alzheimer para curarla, pero sí hay terapias para mitigarla, como paliativos. Hay fármacos como el donepezil, la galantamina, que se utilizan para mejorar la sinapsis colinérgica, pero no lo hace restaurar, o sea, no hacen neurogénesis, o sea, no crecen nuevas neuronas, sino que mejoran la sinapsis porque aumentan la concentración del neurotransmisor. Y cuando esto pasa, se mejora la sinapsis. Pero en el momento en que el paciente se le retira el medicamento, la sinapsis cae. Entonces, hay mucha investigación, hay mucha gente desarrollando diferentes cosas, hay mucha gente sobre todo trabajando en el diagnóstico temprano, que yo creo que es clave. Y mucho de lo que hacemos nosotros es intentar encontrar moléculas que vayan por otra vía y no por la clásica para ver si tenemos mejores resultados. Esto que yo les mostré, obviamente no me lo inventé yo, ni mucho menos. Hay mucha gente o varios grupos, no muchos, pero hay varios grupos trabajando en este tipo de soluciones o potenciales soluciones. Hay ensayos clínicos que se están haciendo, pero a la fecha no han salido ninguno al mercado. Esperemos, ojalá en unos años que ya la verdad pueda haber algo mejor para los pacientes y alternativas, no solo para los pacientes, sino para sus familiares que también lo pasan muy mal con una persona con Alzheimer. Muchísimas gracias, profe. Doctora Ángela, ¿sería tan amable de compartirle la información sobre la mecánica del curso mientras voy revisando el chat para formular la siguiente pregunta? ¿Es tan amable? Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su valiosa intervención, muy interesante para el diseño de fármacos bajo el concepto de diseño de sistemas, multitarget, diseño de programación y optimización de compuestos para su actividad biológica. Aprovecho además para contarles que este es un abrebocas del curso en farmacoinformática que está liderado por el Colegio de Químicos Farmacéuticos en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana, específicamente con la Facultad de Ciencias, carrera de Química Farmacéutica. Bueno, este es un curso en modalidad blended, tiene un componente teórico práctico, tiene una intensidad horaria total de 36 horas, con 12 horas de teoría
mediante sesiones sincrónicas y 12 horas prácticas que van a ser desarrolladas en las instalaciones de la Pontificia Universidad Javeriana en la Torre Sapiencia, y 12 horas de trabajo autónomo. Cuenta además con 5 módulos que podrán explorar en el brochure que se les va a enviar en el chat, con temas como sistemas operativos, modelamiento molecular, bases de datos, diseños de fármacos asistido por computador y farmacología de sistemas, polifarmacología computacional, y el objetivo principal es presentar herramientas computacionales para optimizar los procesos de diseño, optimización y selección de compuestos bioactivos con potencial terapéutico. En el chat podrán encontrar el link de inscripción para quienes se encuentren interesados en el programa. Y pues le doy la palabra al doctor Ramírez para ver si tiene algún complemento de lo que acabo de mencionar respecto a la estructura académica del programa. Muchas gracias. No, bueno, solo resaltar que eh, el componente teórico práctico, bueno, hemos diseñado el curso para que obviamente necesitan un poco de la teoría, del porqué y todo, pero sobre todo lo más relevante dentro de lo que yo considero es la práctica, es que puedan sentarse frente a un computador, así nunca hayan programado nunca nada en su vida o tengan un buen nivel de programación, está bien, pero que se puedan sentar y ver cómo las herramientas funcionan, y que estemos ahí como en ese hands-on que es súper relevante para el aprendizaje y para que descubran estas nuevas herramientas y el potencial que tienen. Como me decía hoy, bueno, yo no les comenté, pero yo estoy acá en un congreso de diseño de fármacos que se celebran en Viena, y hablando con profesores me decían que, bueno, no hay nada mejor que darle estas herramientas a personas que no las han usado mucho, porque son las que en verdad les sacan más provecho, les hacen más preguntas y las ponen de una forma, en un contexto más innovador. Entonces es súper interesante ver cómo las aplican a sus realidades, digamos, profesionales, y está súper bien. Muchas gracias, Bueno, doctor. profe, muchísimas gracias, doctora Ángela. Profesor Ramírez, acá tiene una pregunta. ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho. Bueno, dice, bajo este modelo computacional y en Latinoamérica o Suramérica, ya se tienen algunas moléculas seleccionadas que puedan visionarse para uso de posibles medicamentos en las etapas iniciales de desarrollo. Sí, hay muchas moléculas, o sea, muchas moléculas que se desarrollan en Latinoamérica y en Europa con colaboración en Latinoamérica, y en Latinoamérica con colaboración. O sea, hoy en día, como es tan fácil colaborar entre diferentes grupos de investigación que tienen diferentes, que su expertise es diferente en cada cosa. Por ejemplo, yo colaboro mucho con una colega acá en España, bueno, acá, digo acá, pero bueno, en Europa, en España. Ella hace una parte de la investigación y yo la otra, y nosotros tenemos, por ejemplo, varios trabajos que hemos publicado con moléculas candidatos a, ¿sí? Pero lo que les comentaba del Valle de la Muerte es muy importante, porque las moléculas las patentamos, estamos ahí, pero ninguna empresa farmacéutica a veces se interesa en seguir el desarrollo. Nosotros nos financia el gobierno, pero el gobierno no nos va a financiar nunca eh, hacer ensayos clínicos para poner una molécula en el mercado. Entonces, esas cosas las hace la industria. Entonces, ahora el problema es que nosotros nos dedicamos a la ciencia, y de pronto colegas, u otras personas que hacen los negocios con la industria farmacéutica deberían enfocarse en eso. Te puedo decir, ¿quién preguntó, Oscar? Que sí, hay varias moléculas, varias interesantes, que han pasado varias etapas preclínicas de o sea, ya son activas frente al target, son neuroprotectoras, han pasado etapas de toxicidad, se sabe que atraviesan la barrera hematoencefálica y van ahí como en esa carrera, pero no es fácil financiar eh, ensayos clínicos, por ejemplo, no es fácil eso. Ahí, ahí depende mucho más de la industria farmacéutica y los intereses que tengan en ciertos momentos. Si salimos de una pandemia, todo se volcó hacia allá. Entonces, tiene muchos más matices que simplemente el diseño de fármacos, ¿no? O sea, políticos, económicos. Pero a tu pregunta, sí, sí hay más moléculas, y hay un buen número de moléculas que se están produciendo de manera continua en este proceso. Muchas gracias, profe.
Acá tiene una serie de mensajes muy bonitos de gratitud y felicitaciones por excelente charla. Para todos los asistentes, no olviden registrar la asistencia, que ya se habilitó un formulario. Recuerden que tienen descuento especial por haber asistido al webinar. Por acá hay una pregunta de nuestra apreciada colega Ángela Caro, ¿sí? ¿Cómo lograr que Colombia tenga un avance en temas de investigación en farmacoinformática y sea una realidad el diseño de fármacos en el país? Bueno, yo considero que lo primero que hay que hacer es incluir estos temas y que no sean algo que se vea ya en la especialización, en el doctorado, incluirlo en la formación de los químicos farmacéuticos y las químicas farmacéuticas del país. Es súper relevante cambiar el modelo de educación, o no cambiar el modelo, sino actualizarlo, ¿sí? O sea, está bien estudiar la farmacología clásica, pero como yo les mencioné, uno se da cuenta que no es así, está desactualizado, entonces hay que cambiar el chip y los chicos lo toman súper bien, de hecho les gusta mucho, les gusta el desafío de programar, entonces ya no es como antes que era como tan difícil, hoy en día es mucho más sencillo, y yo creo que hay que cambiar eso, o sea, primero empezar por esas generaciones que vienen impulsando, que básicamente van a impulsar, eh, y venderle, no venderles, sino darles a conocer que es posible generar conocimiento, es posible aliarse con otros países. Yo creo que es importante que Colombia, bueno, la verdad es que en Colombia no se hace mucha investigación en bioinformática, o la que se hace está muy disipada, muy eh, diluida. Hay que concentrarla y hay que concentrarla con Sudamérica. Por ejemplo, está la Sociedad de Biología Molecular, Biología de Bioinformática, y hay que empezar a asistir a esos eventos y empezar a tener presencia. Yo creo que es súper relevante eso. Y lo otro, es importante la conexión con la industria, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el workshop que estoy en Viena, vi muchas charlas de estudiantes de doctorado que se graduaron y ahora están en la industria farmacéutica y vinieron a compartir un poco esas experiencias y el trabajo que están haciendo. Y nosotros no tenemos eso. Entonces, muchos de ustedes están en la industria, muchos de ustedes son los que tienen el poder de decisión de vincular estas nuevas herramientas en la industria, en los departamentos de investigación y desarrollo. Sería lo ideal para poder avanzar hacia allá. Esa es mi visión, de lo que creo podría llegarse a hacer. Gracias, profe. Eh, a ver, les comento, eh, con todo lo que usted nos está comentando y definitivamente aparte de que debe ser política de Estado promover la ciencia, la tecnología, la innovación, es clave que todos, como parte de la sociedad y especialmente actores de generadores de conocimiento o hacedores de conocimiento en la aplicación cuando estamos en la industria farmacéutica, pues aportemos a articularnos, porque de verdad creo que en muchas áreas estamos como bastante dispersos. Creo que en el país se hacen muchas cosas buenas, pero no las conocemos todas o Ah, falta articulación, falta una plataforma de articulación. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Entonces, por Concepción acá, Ana estamos. Julieta le agradece las nuevas pautas para avanzar en este tema. Y tenemos una última pregunta de Juan David, uno de los primeros que se conectó, porque pues entendemos que ya son las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana para el doctor Ramírez, que está acá acompañándonos. Eh, y bueno, pues también no se olviden que el otro jueves tenemos jueves farmacéutico con inteligencia emocional. Es el tema de la próxima semana. Hoy acá esta pregunta dice que está terminando su pregrado de química farmacéutica. ¿Qué ruta académica le recomendaría para abordar todo Bueno, este tipo de estudios en cuanto a qué maestría y doctorado le recomendaría escoger? bueno, Juan David, muy bien que ¿Le gustó quieras. el tema de la farmacoinformática? Claro, muy bien que quieras continuar. Yo te recomiendo
mira, evaluar por qué lado quieres caminar, ¿sí? O sea, uno puede hacer las cosas por el lado biológico, bioinformático, farmacoinformático, químico. Esto que yo les mostré, pues tú puedes ir al laboratorio y sintetizar las moléculas, entonces tienes que hacer un doctorado en química para que aprendas y manejes los temas de síntesis y de análisis de moléculas, o quieres hacer los ensayos biológicos y los modelos en las ratitas, entonces es un doctorado o el posgrado en biología, o quieres trabajar en el diseño computacional, en la generación. Acá es donde generamos normalmente las ideas. eh, entonces, hacia allá tienes que mirar eso muy bien. Hay varios programas, bueno, yo no conozco la verdad mucho los programas de Colombia y en Sudamérica, pero hay varios programas en bioinformática, en biología computacional, que te podrían servir. Nosotros tenemos uno en bioinformática y bioquímica también, por ejemplo, en la Universidad de Concepción, pero hay un montón, la verdad es que hay un montón de becas también en Europa, en Estados Unidos, hay un montón de información. Entonces, yo creo que está muy bien que te quieras orientar hacia allá y mira, por aquí les dejé en el chat mi email, si me quieren contactar, yo con todo el gusto les puedo resolver muchas más dudas así de forma más puntual como esta y te puedo orientar un poco hacia dónde podrías o qué podrías ir viendo. O te puedo contactar con estudiantes míos que ya han pasado por el laboratorio y han como ido viendo todo esto. Con mucho gusto. Muchas gracias, profesor. Bueno, señores, total agradecimiento a la Universidad Pontificia Javeriana, al presidente del Colegio Nacional, doctor Federman Núñez, Ángela Pérez, Ángela Caro, al profesor por tremendo esfuerzo de estarnos acompañando en la madrugada, en su hora de descanso, compartiendo todos sus conocimientos con nosotros. Muy, muy amable a todos por acompañarnos. Recuerden, los jueves farmacéuticos de la Unidad Regional Valle del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos de Colombia, un evento abierto, gratuito, de actualización, con temas muy interesantes para todos. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos. No olviden inscribirse al curso que va a estar buenísimo. Y ya saben que tienen descuentos especiales por haber asistido al webinar de hoy. De modo que información a los chats de las diferentes unidades regionales. Les estaremos ampliando todo lo que deseen saber. Feliz y reparador descanso. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Así sea un Profe, poquito de sueño Gracias. que le toque dormir, pero espero que descanse hoy muy bien. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hermano, Chao. adelante, Adiós. despide, por favor. Gracias, muy amable. Que tengan buena noche, los esperamos en el curso. Muchas gracias, profe, por su esfuerzo de acompañarnos. Muchas Ángela, gracias también a muchas ustedes. gracias a todos ustedes y a ti, estimada colega Yasmin. Que tengan buena noche. Gracias. Adiós. Bueno, Muchas cuídense. gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Feliz mañana, profe. Que descanse. Muchísimas gracias a 8 días. Chao.